Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 3 en punto, damos ya la bienvenida a nuestro espacio Escuela de Padres Psicopal con Patricia. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, encantada de estar aquí contigo una semana más. Sí, bueno, hoy continuamos porque el tema da mucho de sí y yo creo que es muy necesario el tener al menos las cosas claras para poder tener la mejor educación para nuestros hijos, al menos intentarlo. Pues sí. Hoy vamos a seguir con este camino, ¿no?, que emprendimos hace 3 semanas ya, creo, que es la tolerancia a la frustración. Porque sí que es verdad que es un tema importante, que genera muchas dudas y que se puede ver desde muchos puntos de vista, con lo cual es importante hablar de ellos y identificarlos, como siempre. Estupendo, pues cuando quieras. Vale. Bueno, hasta ahora hemos venido hablando, ya hemos dado unas primeras pautas, hemos visto un poco cómo se comporta un niño, ¿no?, que es intolerante a la frustración, un niño o una niña. Pues hoy vamos a seguir profundizando un poco más y viendo cómo podemos ayudar a nuestros hijos a ir avanzando en este camino, ¿no?, a ir cada vez permitiendo que toleren más la frustración. La reflexión primera, que normalmente siempre hago en todos los programas, ¿no?, para contextualizarlo un poco, pues sería tener conciencia, ¿no?, que en el ámbito familiar normalmente las expresiones que ellos tienen de baja tolerancia a la frustración se producen básicamente por 3 situaciones, ¿no? Una es pues que no acepten las normas o los límites que se han establecido en la familia. Otra es que no consigan colmar sus deseos o no consigan aquello que ellos quieren, ¿no?, y por eso hacen o tienen manifestaciones pues intolerantes a la frustración. Y la otra es cuando pues tienen que enfrentarse a problemas o a tareas que requieren un esfuerzo sostenido en el tiempo o que directamente no les apetezca hacer. También puede ser este un foco de frustración. Suelen ser estas 3 conductas las más importantes, ¿no?, en este sentido. Si te fijas, son 3 conductas, si las ves, que pueden pertenecer a alguien pues que piensa que la vida es un sitio placentero, donde todo tiene que ser cómodo, tiene que ser fácil. Es normal que sea así. Por otra parte, ya hemos hablado que cuando nacemos somos 0% autónomos, ¿no? Nos lo tienen que hacer todo. Entonces, por eso es importante romper esta inercia, ¿no? Que los padres tengan en cuenta que pasamos de hacerles absolutamente todo a poco y antes de lo que muchas veces nos pensamos, tener que dejarles, o sea, darles la posibilidad de tener ese espacio donde puedan frustrarse con tranquilidad, que al final se trata un poco de eso también, ¿no? Entonces, esto pues a veces es difícil para nosotros los padres, es difícil. Y de hecho no es que sea solo difícil, sino es que además tratamos de evitar que se frustren constantemente. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estos padres, ¿no?, que acostumbran a dejar siempre ganar a sus hijos, o casi siempre, sea lo que sea, ¿eh? Ya estemos hablando de jugar a un juego de mesa o de hacer una carrera, ¿no? Bueno, lo hacen precisamente para evitar esa frustración, pero aquí tenemos una vez más este aprendizaje que no nos interesa, pero que estamos enseñando, ¿no? Y cuando nosotros dejamos ganar a nuestros hijos prácticamente siempre, les estamos enseñando algo en realidad. Les estamos enseñando, por ejemplo, pues que lo único importante es ganar. Con lo cual, si gano, tengo éxito. Si pierdo, he fracasado. Imagínate la de veces que van a tener que fracasar en esta vida, ¿no? Ya estamos haciendo un vínculo ahí que no es bueno. También les estamos enseñando que si ganan sin esfuerzo, ¿para qué van a mejorar? ¿Qué fuerza les va a llevar a perseverar? Pues ninguna, probablemente, porque ya han llegado allá donde querían sin esforzarse mucho. Y la tercera es esa creencia errónea, ¿no?, las creencias, ¿no?, que es tan importante en la infancia, que se instala de que soy el mejor, de que soy un campeón, una campeona, sin tampoco haber hecho nada para merecerlo, simplemente porque lo soy. Entonces, cuidado con estas cosas que a veces las hacemos, bueno, de una manera porque pretendemos algo concreto y en realidad estamos abriendo la puerta a otras muchas cosas.
Y con esto no digo que no tengan que, o sea, que tengamos que ganarles siempre, porque evidentemente jugamos con ventaja, ¿no? No se trata de eso tampoco, pero los padres tienen que saber un poco cuando toca despistarse, ¿no? Cuando toca despistarse y ganar, y, o sea, quiero decir, dejarlos que ganen, pero cuando no. Hay que tener un equilibrio siempre en esta vida, ¿no? Porque si no, pretendiendo una cosa, acabamos consiguiendo la contraria. Y cierto es que la intolerancia a la frustración es un tema que luego se complica, se suele complicar. Y los niños pequeños la expresan de una forma, pero si no se plantea correctamente, cuando van creciendo, sofistican un poco, ¿no? La manera de expresarla va por otros derroteros el tema. Y ni te digo nada cuando ya el niño se convierte en un adulto. Entonces se ha enquistado. Es un tema que se ha quedado ahí, que no se ha resuelto correctamente, y fíjate que en psicología sabemos que la intolerancia a la frustración es un factor común a un montón de patologías, y como pueden ser adicciones, patologías depresivas, incluso comportamientos agresivos. Siempre hay ahí un sustrato de intolerancia a la frustración, de no haber resuelto este tema correctamente. Con lo cual, como vemos que es algo importante, vamos a seguir dedicándole un tiempo y vamos a, bueno, pues como siempre, volver a dar puntos para la reflexión, tips para poder ayudar a nuestros hijos. Estupendo. Entonces, dicho esto, pues bueno, el primero que me he apuntado hoy es, ya lo hemos hablado, pero es que es muy importante y no tenemos nunca que perderlo de vista, que es potenciar siempre la autonomía personal de nuestros hijos. Y nuestro cometido como padres es que aquello que les enseñamos a hacer con nosotros lo puedan hacer ellos mismos solitos. Este es nuestro cometido. La idea principal aquí es recordar siempre que una ayuda no es ayuda si no se puede retirar. Si no se puede retirar, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Nosotros somos como unas muletas, ¿no? Cumplimos esa función. Se nos necesita porque las muletas se necesitan en un momento determinado, pero luego el objetivo es dejar de usarlas lo antes posible. Esa sería un poco la idea, ¿vale? Para nosotros, porque de esta forma, cuando el niño se enfrenta a retos por sí mismo, cometerá errores. Y esos errores son precisamente los que le van a permitir avanzar. Con lo cual, siempre, siempre muy presente la autonomía personal. Por otro lado, hay que recordar también que nuestra conducta siempre tiene que ser ejemplo. Y no podemos pedirles aquello que nosotros no estamos dispuestos a dar o simplemente no podemos hacerlo. Somos siempre el espejo donde ellos se van a mirar. Con lo cual, la manera en cómo gestionemos nosotros nuestra propia frustración va a ser súper importante. De nada va a servir un sermón de media hora sobre cómo funcionan los sentimientos y las emociones si luego voy al comedor y me pongo como una fiera porque no encuentro el móvil. No va a servir de nada. Claro. Quizá el próximo día nuestra hija pues no se abroche bien el zapato y a la tercera se haga el zapato disparado contra la ventana. Entonces, a veces vemos estas cosas y nos cuesta reconocernos, ¿no?, en estas conductas problemáticas que ellos tienen, pero normalmente solemos estar ahí. Es importante. Con lo cual, uno se tiene que mirar a su propio ombligo y decidir si la tolerancia a la frustración quizás es un asunto también pendiente para nosotros, con lo cual tenemos que trabajarlo. Luego, también me he apuntado aquí la tercera, porque creo que es muy importante y a veces pasa un poco desapercibido, es sobre todo educar siempre en la cultura del esfuerzo. El esfuerzo tiene que estar muy presente desde que son muy pequeños, empezando con retos realistas, sobre todo, sencillos, a su alcance, que les supongan, pues eso, como son pequeñitos, un reto y que tengan que encontrar la solución por sí mismos. Eso es muy importante, que sean los retos de esta forma, porque si no corremos el peligro que si es un reto muy complicado, muy complejo, realmente el niño no lo va a poder resolver por sí mismo, puede pasar que el niño o la niña se esfuerce mucho y no lo pueda resolver, y eso tampoco nos interesa, ¿no? Porque es como el ejemplo que poníamos hace unas semanas de
de la mesa, ¿te acuerdas? Que si empujábamos los dos en la misma dirección, o sea, no, en direcciones opuestas, la mesa no se iba a mover y Claro. eso genera un tipo de emociones que tampoco nos interesa, con lo cual siempre plantear los retos desde la distancia, con planificación y dejar que se enfrenten los niños solos. Una vez hecho esto, hay que reprimir ese impulso que probablemente nos va a llevar a intentar, a esa frustración nuestra, cuando veamos que nuestro hijo o nuestra hija se esfuerza y fracasa, ¿no? Y no consigue aquello que quiere. Igual lo toleramos la primera vez, la segunda, la tercera ya vamos a tener ese impulso de resolverlo nosotros, ¿no? Y hacérselo. No, porque es precisamente en ese instante donde se empieza a educar en la cultura del esfuerzo, donde se enseña a perseverar. Es probable que el niño necesite más de 1, más de 2 o más de 3 intentos. Esos intentos tienen que aprovecharse y dejar que el niño pues tenga esa oportunidad de perseverar o de redirigir en un momento dado su esfuerzo. Si a lo mejor se está esforzando en una dirección que no es, tenga esa capacidad para él solito o ella solita cambiarlo. Si nosotros intervenimos antes de que eso ocurra, no estamos dejando que ese proceso se lleve a cabo. Entonces, eso es importante tenerlo también muy en cuenta. Otro punto para la reflexión, otro tip importante. Yo creo que es conveniente enseñarles también desde muy pequeños que nuestro control sobre el mundo es limitado, ¿no? Esto es un aprendizaje muy complicado, es un aprendizaje difícil, pero tiene que formar parte de sus valores, de nuestros valores, porque la vida está llena de situaciones que escapan absolutamente a nuestro control, que no se pueden prever y que a veces no queda más remedio que aceptarlas. Buscar culpables, rebelarse, a veces no es el camino, porque entender y aceptar es mucho más adaptativo. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor hemos prometido a nuestro hijo que cuando venga de trabajar mañana nos vamos a poner a jugar a fútbol. Y llego de trabajar con un dolor de cabeza que no me aguanto, ¿no? Y el niño está ahí esperando que yo llegue porque le he prometido que voy a jugar a fútbol. Bueno, pues es una ocasión perfecta para plantear este tipo de cosas, ¿no? Yo cuando te lo prometí no sabía que me iba a doler la cabeza. Estas cosas pasan, la vida funciona así. Y ahora toca entender y toca aceptar. Yo conozco muchos padres, ¿no?, que ante una situación similar, que han prometido algo que luego no se ha podido llevar a cabo, ostras, parece que sea como un camino de no retorno, ¿no? Es que se lo he prometido, no va a confiar en mí, ya no va a poder ser. Pues en realidad no, porque lo que te cuento, ¿no? La enseñanza aquí, si nosotros seguimos a pesar de nuestro dolor de cabeza, decimos no, ponemos por delante el hecho de que se lo hayamos prometido, al final vamos fomentando como un pensamiento mucho más rígido, ¿no? Es como lo he dicho, lo tengo que hacer, no hay más. No, muchas veces la aceptación y el conformismo es la única opción válida que existe. Y eso no es fácil de aprender, ¿eh? Eso no es fácil ni para ellos ni para nosotros. Pero es importante que esa idea esté en nuestra cabeza. Bueno, siguiente. Enseñarles a identificar el sentimiento de frustración. Es importante. Siempre es importante, siempre ponerle nombre a las emociones, saber qué nos está ocurriendo. Y para eso, cuando son pequeños, sí que es verdad que hay un montón de recursos, algunos, por ejemplo, en forma de cuentos, que suelen ser muy efectivos y que les gustan mucho, además, a ellos, ¿no? Y les ayuda a conectar con la tristeza o con la rabia o con la ira. Y la frustración, es una emoción que a veces es difícil de identificar porque se compone de diferentes cosas, ¿no? Y a veces el niño la experimenta y no sabe exactamente qué está ocurriendo. Con lo cual, hablar de ella, sobre ella, buscar recursos que les ayuden a entender que es una emoción como cualquier otra y que lo que tiene que ocurrir es que tal como llegue, se vaya, que no se instale.
la podemos sentir y la tenemos que dejar ir. Y eso siempre es muy importante también, abordarlo directamente, este tema de la frustración. Ya digo, hay un montón de recursos que ayudan a hacerlo. Importante, por ejemplo, también reforzar todos aquellos pequeñitos avances que vayan haciendo en todo este proceso tan extenso, ¿no? Si, por ejemplo, pues el niño ha puesto en marcha, normalmente responde de una manera y ahora lo hace de otra, si ha conseguido, pues eso, ¿no? Limitar sus deseos, si ha conseguido autorregularse, por pequeñito que sea, todas esas actitudes hay que estar atentos, muy atentos, y elegir de qué manera reforzarlas. Ojo con los refuerzos también, ¿eh? Ojo con los refuerzos. Tienen que ser siempre unos refuerzos reales, ¿no? Situados en el mundo real. Me refiero, tampoco hay que hacer extraordinario cosas que son ordinarias, ¿no? Hay que identificarlo, principalmente porque estos pequeños pasitos al final son el camino que van andando hacia la madurez. Por eso son tan importantes, ¿no? Y elegir, pues, qué tipo de recompensa les vamos a dar para que sea proporcionado. A veces incluso con un reconocimiento de palabra, ¿no? Una muestra, un abrazo, decir, lo he visto, te has dado cuenta, qué bien lo has hecho, ya puede ser suficiente. Porque si nos liamos con recompensas demasiado, pues volvemos a estar fuera del mundo real, ¿no? Si en el mundo real, cuando llegas puntual a tu trabajo, nadie te da un premio. Claro. No va así. Pero el equilibrio, una vez más, elegir esas cositas que estamos viendo que forman parte de ese camino hacia la madurez y reconocérselas. Eso es muy importante para ellos. También es muy importante enseñarles a no alimentar pensamientos circulares. Esto es un aprendizaje vital, que si lo empezamos a introducir desde pequeñitos, pues fíjate todo lo que llevamos ganado cuando somos mayores, porque esto es muy habitual. Me refiero a no pensar en bucle. Estos pensamientos, estos bucles que le das 1000 vueltas a todo y venga, que te provocan un malestar enorme y que además no sirve para nada porque no van a resolver ninguna situación. Con lo cual es importante que el niño entienda, poder enseñarles que evidentemente hay que aprender de los errores, pero luego ya se pasa página. Ya está, uno tiene la experiencia, aprende de la experiencia y sigue adelante con su vida. No se instala ahí, porque claro, la mente, fíjate que la mente, yo siempre a veces hago este símil, ¿no? Porque es como el mar, se está en movimiento constante y los pensamientos, las emociones, todo esto son como olas, mientras van y vienen, todo está bien. ¿Cuál es el problema? Pues que de la misma manera que el agua cuando se estanca se pudre, si esas emociones y esos pensamientos se instalan, se pudren también. Y son el foco de un montón de cosas, de un montón de, son foco de sufrimiento, son foco de ansiedad, son un factor de riesgo. Con lo cual, desde pequeñitos, esta idea también tiene que estar muy presente. Nos equivocamos, necesitamos ese error, aprendemos y a otra cosa. No nos quedamos anclados haciendo que esta situación se perpetúe, culpándonos o enfadándonos o frustrándonos. Se mantiene y se va. Es lo que hemos dicho de las emociones antes. Esto también hay recursos que ayudan, pero es importante tenerlo en cuenta porque además ocurre una cosa genial, ¿no? Cuando tenemos niños para educar, que es que en este impulso nuestro, ¿no? En este interés, en esta tarea tan maravillosa que es educar, nos educamos también un poco a nosotros mismos, ¿no? Y aquellas cosas que normalmente están ahí y no les hacemos caso, cuando las tenemos en nuestros objetivos y las sabemos identificar, pues también nos sirve para nosotros y nos aplicamos también el cuento porque todos, quien más o quien menos, sabe de que estos pensamientos circulares pues no te ayudan en absoluto.
en absoluto. Claro, porque tenemos que partir de la base que el niño, la referencia que tiene, sobre todo al principio, son los padres. Entonces, el Claro, niño está haciendo ciertos comportamientos que no ha nacido con ellos, es porque en algún sitio los estará viendo y a lo mejor lo está viendo en casa. Entonces, los propios padres se pueden dar cuenta que si están corrigiendo eso a sus hijos es porque ellos lo están cometiendo. Entonces, la misma corrección que se le da al hijo se la auto aplican a ellos mismos para poder tener un camino lineal, porque si no, es lo que hemos dicho antes, si le dices al niño una cosa, pero luego el padre hace diferente, el mensaje se rompe, no tiene sentido. claro. De hecho, muchas veces sorprende, porque es verdad, son nuestro reflejo, la mayoría de las veces cuando son pequeños. Y es lo que te decía antes, muchas veces nos cuesta vernos reflejados en determinados patrones de comportamiento que nosotros consideramos problemáticos, pero creo que estamos ahí. La mayoría de las veces estamos ahí, a veces sin saberlo, porque nuestro discurso es otro. Muchas veces, y a mí me ha pasado, ¿no? Familias que se esfuerzan mucho en todo lo que les cuentan a sus hijos, en los que les dicen, en unos discursos perfectamente elaborados, maravillosamente, y dices, bueno, ¿y ahora por qué pasa esto si yo le estoy diciendo lo otro? Bueno, vale, porque tú le dices eso, pero él ve otra cosa y se aprende mucho por esta otra vía, que no es la vía de la palabra, no es la vía de la comunicación verbal. Se aprende mucho, con lo cual siempre atentos a esto, siempre atentos a esto. Muchas veces toca mirarse el ombligo y resolver un poco nuestras propias cosas para, bueno, tener más capacidad, abrir un poco más la mente y estar más receptivos a ir introduciendo ese tipo de cosas que van a ayudar muchísimo a nuestros hijos a largo plazo, ¿eh? Ya poniendo la mirada en el largo plazo. También hoy te quería hablar un poquito de la autoestima. He querido también traer este tema porque ya hicimos una pinceladita, ¿no? de que es un concepto que, bueno, que se ha sobrevalorado mucho y además se ha hecho un mal uso de él, ¿no? La autoestima. Creemos que siempre está detrás de muchas de las dificultades que tienen nuestros hijos, ¿no? Siempre hay un pozo de la autoestima, estamos preocupados a ver cómo está su autoestima, si esto puede ser un elemento que le esté obstaculizando, ¿no? Y tenemos un poco como el objetivo, ¿no?, de que la autoestima de nuestros hijos sea alta. Como si, ¿no?, la autoestima alta es lo deseable. Bueno, yo quiero recordar una vez más pues que una autoestima alta, así, sin descontextualizada, solo por ser alta, pues es un factor de riesgo, por ejemplo, para muchas patologías. Cierto. Es más. Un ejemplo sencillo, ¿tú crees que los políticos que están metidos en estas tramas de corrupción tremendas tienen autoestimas bajas? No. Ya te digo yo que las tienen altísimas. Son más listos que nadie. Son unos campeones. Sí, o sea, no tienen autoestimas bajas. Las tienen magníficas. Con lo cual, ojo con que el objetivo de todo sea que nuestros hijos tengan una autoestima alta. La autoestima tiene que estar sustentada por unos determinados valores. No viene por sí sola, no aparece porque sí. Hay, por ejemplo, muchas veces padres que detrás de los bajos resultados académicos de sus hijos, cuando ya son más mayores, pues piensan en autoestimas bajas, que les influyen. Bueno, habrá que ver. Primero de todo, antes de empezar a pensar en la autoestima, hay que poner el foco en todo esto que hemos venido hablando antes, en el esfuerzo, en la perseverancia, en la constancia. Eso existe. Porque entonces, si el niño o la niña está haciendo un esfuerzo real y no está obteniendo buenos resultados, ojo, lo primero que hay que ver es si se está esforzando en la dirección correcta, lo que hemos hablado, ¿no? Ver la situación y ver si ese esfuerzo está mal dirigido. Y evidentemente, la autoestima formará parte, será un factor importante, porque sí que puede ser que si el niño se está esforzando mucho y no está consiguiendo lo que quiere, su autoestima pueda resentirse, por el cual, por supuesto. Pero esto no pasa siempre y hay muchas veces que el niño suspende, ya pensamos en la autoestima y ni se esfuerza, ni persevera, ni tiene todo esto, con lo cual
fuera autoestima. No tendría que ser el valor central, como pasa muchas veces. Hay niños que suspenden y tienen unas autoestimas magníficas también. Y suelen ser autoestimas que han surgido en la familia, los padres las han fomentado porque sí, sin tener en cuenta otros valores, ¿no? Porque has nacido, porque estás aquí, porque te queremos mucho y eres muy especial y eres muy maravilloso y ya está. No hay una base sólida que sustente esa autoestima, con lo cual va a estar alta probablemente, pero no va a ser una autoestima sana, con lo cual ojo con este tema también porque es muy importante la autoestima y ya lo iremos también viendo un poco más de profundidad cómo afecta en otros ámbitos, pero es un concepto que está bastante sobrevalorado bajo mi punto de vista. Sí, sí. Y además es un factor yo creo que también propicia precisamente a que tengan una capacidad de frustración, porque si una persona tiene la autoestima tan alta porque sus padres le han inculcado que es el mejor y es el más maravilloso, parte de la base de que nunca se equivoca y nunca comete errores. En el momento que comete un error y alguien fuera de sus padres le diga, oye, que no eres tan maravilloso, no lo haces tan bien y esto lo has hecho mal, tiene un problema, porque entonces todo ese mundo se le viene abajo. ¿Cómo que yo he hecho algo mal si soy maravilloso? No me equivoco nunca y me está diciendo tú a mí que me equivoco. Entonces, claro, buscan culpables, claro. Buscan culpables, todo está fuera. Y esto hay familias que fomentan esta idea, hay familias que fomentan ante una dificultad, ante un problema, ante algo que no cuadra, siempre vamos a buscar fuera la causa. Entonces la causa va a ser el profesor o la causa va a ser, siempre va a haber una excusa, una justificación, porque lo intocable aquí es que tú no seas el campeón o la campeona que eres. Esto es intocable. A partir de aquí vamos a tener que buscar la explicación fuera y sobre todo, pues eso, normalmente se buscan culpables. Sí. Y bueno, tenía también otro, pero creo que ya no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Porque yo me enrollo mucho, ya te has dado cuenta. No, ha estado muy interesante, pero si te parece, como quedan 2 minutitos y no quiero que se quede corto, porque el mensaje que estamos dando es muy necesario, yo creo que es importante que nos quedemos con estos factores que hemos hablado hoy, porque además pasa una cosa muy curiosa que estamos viendo antiguamente, tampoco es que tirar muchos años atrás porque tampoco tenemos tantos años encima, pero antiguamente cuando pasaba algo en el colegio o llegabas a casa y decía, el profesor me ha castigado, te decían, pues algo habrás hecho, te lo habrás merecido. Ahora no, ahora dices, me han castigado, quiero hablar con tu profesor, esto no puede ser, ¿cómo que te han castigado a ti? Y ahí tenemos el problema otra vez. Hemos pasado de un extremo a otro, ¿no? Sí. Como siempre, el punto medio, probablemente la solución esté por ahí. Pues nada, las rabietas las vamos a dejar para el programa que viene, porque es un tema muy extenso, es la manifestación de la intolerancia a la frustración por excelencia, y lo vamos a dejar para el programa que viene para profundizar en todo el universo rabietas. Estupendo. Pues antes de marcharnos, Patricia, cuéntanos cómo podemos contactar contigo. Pues mira, me podéis encontrar en mi página de Instagram, porque allí están todos los canales de comunicación, que es psico, con K de kilo, _pal. Si me seguís en Instagram, bueno, aparte de que voy publicando muchos tips sobre educación y voy haciendo algún que otro directo, pues también podéis estar en contacto conmigo por todas las vías. Estupendo, pues muchísimas gracias, Patricia, y estoy deseando ya que llegue el próximo programa para ver las rabietas, a ver qué hacemos con ellas. Vamos a ver qué pasa con ellas. Un saludo, que tengan muy buena tarde. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.